había tres aspectos o dos aspectos bien puntuales. Uno, que alguien blasfemara contra Dios, Jehová o Yahvé. Dos, que en un momento dado se hiciera pasar por profeta y era un falso profeta y se demostrara en el juicio. Y tres, en contra de uno de los mismos sacerdotes del Sanedrín. Por lo tanto, otra de las ilegalidades fue de que fue conformado solamente por 23 de los Sanedrín. Está claro, ahora los estudiosos de la ley han determinado de que José de Arimatea y Nicodemo eran parte del Sanedrín y ellos no estuvieron presentes, eso es lógico, por lo tanto no estaba conformado por los 73, y hay una parte de la Biblia que habla claro de que solamente estaba conformado por el pleno minoritario de los famosos 23 del Sanedrín. ¿De qué se le acusaba? Precisamente de blasfemia, de decir que él era el Mesías y que él era hijo de Dios, lógicamente. Entonces, para eso establecía muy bien la Misna y la Torah, que eso implicaba la muerte, pero no, si era sentenciado, la Misna establece claramente, todavía está vigente, de que debía, después del debate, al siguiente día, declararse si era o no factible que él fuera sentenciado a muerte. Y eso, la sentencia fue el mismo día, por lo tanto fue otra ilegalidad por parte de del Sanedrín, recordando que fue viernes. Y la Misna indica claramente que solamente podía haber consejo de jueces los días lunes y jueves. Y eso fue un día viernes, por lo tanto, otra ilegalidad más, porque los jueces se reunieron de una forma ilegal. También hay una actividad procesal defectuosa ahí. O sea, pues que estamos viendo nosotros un proceso que ya va plagado de ilegalidades. Obviamente no es fácil llegar a hacer estos análisis porque lo que sabemos está basado en cinco fuentes principales, ¿no? Para poder ir armando lo que sucedió realmente. Pero, ¿en qué momento entonces llega del Sanedrín que no puede dictar la pena de muerte por blasfemia? Entiendo también que la ley judía solo daba pena de muerte por apedreamiento, no por crucifixión. Pero ¿en qué momento es entonces que llega ante la ley romana Jesucristo? ¿Por qué se presenta ante Poncio Pilato? Precisamente al estar el pueblo judío subyugado al Imperio Romano, prevalecían ciertas leyes romanas, y una de las leyes romanas es aquella potestad que algunos le llaman actualmente el ius puniendi del imperio, en que solamente, en este caso, el Poncio Pilato podía en un momento dado sentenciar a muerte. No lo podía hacer en base a la ley judía, porque estaban, pues llamémoslo así, bajo la jurisdicción del Imperio Romano. Esto implicó que a pesar de que había sido sentenciado, tenían que ir a solicitar a Poncio Pilato que lo sentenciara a muerte, porque si no, era ilegal en un momento dado esa sentencia. Lo único que podían hacer en un momento dado era lo que establece la Misna, es proceder a, llamémoslo así, a matarlo, pero con piedras. Y en este caso tampoco podían hacerlo, lógicamente, por la misma situación de que el único que tenía la potestad era el precepto, o algunos le llaman el gobernador, en este caso de Jerusalén. Ahora aquí se da pues la frase histórica que ha trascendido, el lavarse las manos, porque entiendo que cuando llega ante Poncio Pilatos, él viene, conoce el caso, lo interroga, etcétera, y termina por decir que él no le encuentra culpabilidad. Pero como sucede todavía con muchos cuerpos legales en todo el mundo, como que no quieren asumir su responsabilidad, y se da el famoso, mire, se lava las manos, y lo pasa con Herodes Antipas, que era otro pues funcionario también romano.
que ese es como que se menciona como que el quinto juicio. Así es algo que todavía nosotros vemos en la actualidad con los jueces o las salas de apelaciones que se viven devolviendo los expedientes diciendo o indicando de que ellos no tienen la jurisdicción o que ya conocieron anteriormente del caso. En este caso, al escuchar de los mismos sacerdotes, Poncio Pilato, de que él era de Nazaret, entonces lo manda a la jurisdicción precisamente de Herodes. Casualmente está en la historia de que, pues lógicamente Herodes estaba en Jerusalén por las actividades que había en esta semana. Herodes lo recibe y tampoco le encuentra en un momento dado, que tenía la facultad de sentenciarlo, le encuentra un delito. Y es así como lo devuelve. Ya estamos hablando de 5 juicios que llevaba el Señor Jesús, y lo devuelve a Poncio Pilatos. Todavía el Poncio Pilatos insistía en que no debía de ser juzgado, y es precisamente donde ordena que el castigo, llamémoslo así, de los azotes. También está establecido en la misma, la ley judía, de que no podía ser más de 40 azotes, y de hecho de ese 40 menos 1, tenían que darle 39 máximo, pero todavía están benévolos en el código que establece de que tenía que dársele primero 18, y si observaba que el juzgador de que podía aguantar el resto, le daba hasta los 39. Claro, entonces viene Herodes y simplemente lo devuelve con Poncio Pilatos, quien ya se había lavado las manos en la primera oportunidad. Blasfemia era, digamos, el delito que se les indicaba por parte de la ley judía. Pero Herodes no tenía otra que ponerle, pues, porque realmente lo único que se menciona es que cuando Jesucristo llega al templo, cuando echa del templo a los ladrones, se refiere en una forma metafórica al hecho de que en el templo se hacían muchos negocios y él estaba en contra de que el templo se usara para más allá de los aspectos religiosos. También se menciona que había una gran presión de un grupo de gente que pedía la crucifixión. Aún se le pone de plantear 2 casos, o suelto a Jesucristo o suelto a Barrabás, y escogen que suelte a Barrabás. ¿Qué efecto tiene entonces sobre Poncio Pilatos la presión de la turba, la presión en este caso ahora podría ser pues de tantos medios que están mediatizando la justicia? ¿Cómo sucede que al final Poncio Pilatos dice, ok, vamos adelante con eso? Hay algo pero muy particular. Algunos historiadores han tratado de verificar cuál era la actitud anterior y posterior de Poncio Pilatos, cómo había sublevado en un momento dado algunos levantamientos siempre del mismo pueblo judío y cómo lo hizo posteriormente. Es lógico que hay una presión en un momento dado por parte de los sacerdotes, pero hay algo muy importante. La visita al templo, donde protesta en un momento dado sobre lo que eran los sacrificios, comienza a tirar las mesas de donde estaban los cambistas de la moneda, porque solo se utilizaban 2 monedas en aquel tiempo en el templo, y llegaban de todas partes del mundo conocido a visitar el templo. Entonces, sí se dañó en un momento dado la recaudación de impuestos por parte del Sanedrín. Y eso es lo que le expresan en un momento dado a Poncio Pilatos, que no se estaba oponiendo Jesús al pago de impuestos, pero era a Roma. Y otra de las situaciones claras y concretas es que ya se le acusa a Jesús de lesa majestad. Lesa majestad es un término que en Roma había una ley específica para todo aquel que se sublevara en contra del Imperio Romano, y establece bien claro de que es la pena de muerte por crucifixión.